buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muchas gracias, Sharon. El panorama del día de hoy es despejado. Esta semana está comenzando con la intención en los Estados Unidos de romper la resistencia a los 3.200 puntos y de hecho esa sería la noticia de la jornada del día de hoy. Una resistencia que había sido muy complicada de mantener y de superar de manera consistente. Hoy se está haciendo nuevamente, como ha sido tradición durante los últimos 2 meses, caso omiso a el incremento de los contagios en los estados del sur de los Estados Unidos y más que todo están pendientes de la temporada de publicación de utilidades que Goldman Sachs ha moderado sus expectativas de caída de utilidades para este año y ha mejorado a $170 por cada unidad de índice del Standard & Poor's 500 cuando hace algunas semanas estaban hablando de 150. Con respecto a esa temporada de utilidades en los Estados Unidos, los consensos señalan que para el segundo trimestre cree que van a caer cerca de un 44%, muy lejos, obviamente, de lo que fue el desplome en la época de la crisis. El peor periodo de comparación trimestral año a año fue en el 2008, en el cierre de ese año, con una caída del 70%. Así que hoy Asia se valorizó más del 2%, Europa se está ganando cerca del 1% y los futuros de Estados Unidos entonces estarían apuntando a esa ruptura alcista de la resistencia de los 3.200 puntos. Como mencionábamos, los niveles de contagios en Estados Unidos, en los estados del sur, estaban aumentando. Llevan cerca de 3 días consecutivos con nuevos casos superando los 60,000. Aunque ya en uno de los estados más afectados, como es el caso de Nueva York, ha venido declinando consistentemente este nivel de contagio, demostrando que llevar la contraria al presidente de Estados Unidos y frenar un poco esas reaperturas fue la decisión correcta. Esos estados del sur se reabrieron más rápido y están pagando las consecuencias. Sorpresivamente, Trump visitó un hospital militar durante el fin de semana usando el tapabocas y dijo de una manera mentirosa que él nunca ha estado en contra del uso del mismo, cuando en el pasado hay registros de sus declaraciones criticando a Joe Biden por su uso. Recuerden que estamos en el periodo de campaña electoral y por eso pues algunos indecisos se han volcado hacia Joe Biden. Quedamos muy pendientes de qué podría ocurrir con el lanzamiento de la campaña del cantante Kanye West. El doctor Fauci realizó unas declaraciones o concedió una entrevista al Financial Times en la que reconoció que desde el 2 de junio no habla directamente con el presidente, pero confía que sus advertencias y recomendaciones estén siendo escuchadas, aunque durante el fin de semana recibió una andanada de críticas por parte de otros asesores que tiene el presidente Trump. Y para finalizar con este y explicar en cierta medida este buen tono de los mercados durante el arranque del día de hoy, la FDA dio una autorización rápida para que Pfizer y la firma alemana BioNTech en su alianza tengan la autorización para producir esa vacuna que está hasta ahora en lo que es la fase 3 de pruebas clínicas. Con respecto al mercado de divisas, la buena dinámica que tenemos en el mercado accionario todavía no nos muestra un debilitamiento del dólar el día de hoy. Está relativamente estable tanto frente a monedas reserva como frente a monedas de América Latina. En petróleo tenemos descensos del 1% en las cotizaciones tanto del WTI como del Brent, pero lo interesante aquí es que se mantienen desde el punto de vista de niveles muy cerca a los máximos de la semana pasada. El WTI por encima de los 40, el Brent un poco por debajo de los $43 el barril. Las perforaciones petroleras activas en Estados Unidos descendieron la semana pasada a 181, en línea con las expectativas, pero también mostrando que ya durante las últimas 4 semanas se está moderando la velocidad de la caída. Y como mencionábamos la semana pasada, se confirmó ese rumor, o se estaría ya confirmando a través de las declaraciones de delegados de la OPEP, de que en agosto no van a mantener el mismo nivel de recorte que se venía presentando en junio y en julio de su producción, sino lo van a moderar de acuerdo a los planes de algo más de 9 millones de barriles a 7.7 millones de barriles. Eventualmente se puede estar explicando ese leve descenso del mercado petrolero. Hoy el
Oro está subiendo el 0.5% por 4 jornadas consecutivas, marcando más de $1.800 la onza Troy. Y hay algunos que dicen que no es necesario tener periodos inflacionarios para que el oro se esté fortaleciendo, sino, como hemos visto, una irrigación excesiva de liquidez que no va para ninguna parte a veces y obviamente con poco que termine transmitiéndose hacia estos mercados tan pequeños, pues termina generando esas fuertes especulaciones alcistas y esperamos que continúe siendo así a lo largo de este y el próximo año, así que el oro probablemente mantenga y nos siga sorprendiendo con nuevos máximos recientes. En renta fija, luego que el día viernes y jueves tuvimos fuertes movimientos hacia la baja por algunos miedos de inversionistas, el día de hoy estamos amaneciendo en los mismos niveles de el día miércoles, 0.65% en tasas de descuento a 10 años en los Estados Unidos. Goldman Sachs ha aprovechado la oportunidad para retomar su recomendación de empinamiento de curva de rendimientos, diciendo que lo peor ya pasó. Esto también está totalmente descontado por todos los inversionistas, considerando que el segundo trimestre fue el peor trimestre en la historia de los Estados Unidos y para muchos países también. Así que estas declaraciones de Goldman Sachs son más bien desde el punto de vista de lo que dicen sobre la economía no sorpresivas, pero interesantes desde el punto de vista de sus recomendaciones. Y para finalizar, la semana pasada, el viernes reportábamos las restricciones de importación de camarón ecuatoriano por parte de autoridades chinas por miedos a contagios a través de los alimentos. El día de hoy la noticia es para Chile con su salmón, igualmente restricciones eventualmente por normas fitosanitarias implementadas desde Beijing. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Daniela, Sharon y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Para el panorama local, el gobierno nacional aprobó el confinamiento estricto por localidades en Bogotá a partir de hoy, 13 de julio, que irá hasta el 23 de agosto. Durante este nuevo periodo de cuarentena estricta se restringe la movilidad, se prohíbe expendio de bebidas alcohólicas y hay cierre de comercio, excepto de abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad, y una restricción total de actividades entre las 8 y las 5 de la mañana. Esto durante el periodo que dure en cada localidad la cuarentena. Habría una renta básica para 550.000 familias pobres y vulnerables de 240.000 y que se realizarán de manera conjunta con el gobierno. Además, se entregarán 150.000 mercados, según dijo la alcaldesa Claudia López. Respecto al día sin IVA, se mantienen las medidas como el pico y cédula y los almacenes estarán cerrados donde haya cuarentena estricta. Sobre esto, gremios de sectores como el de construcción y los comercios ya han mostrado su preocupación frente a este nuevo cierre, dada la restricción de la movilidad de los trabajadores y el cierre del comercio ante el tercer día sin IVA, que es el 19 de julio. Por otra parte, la Superfinanciera expuso el balance del sistema financiero en medio de la pandemia. De acuerdo con esto, a corte del 8 de julio se cubrieron 11.6 millones de deudores de personas naturales y empresas con periodos de gracia y prórrogas. Con esto, el total sube hasta los 222 billones de pesos. Las grandes empresas son las que más participan de este total, con 64.7 billones. Y en cifras de inversión extranjera directa, durante los 6 primeros meses del año llegó a ser de 4.221 millones de dólares, que representaron una caída de un 14% si se compara con el mismo periodo del año pasado. Y por lado de la inversión extranjera de portafolio, en Colombia tuvo una salida de 1.539 millones de dólares en el primer semestre del año, donde en junio del año pasado el dato había sido positivo de entrada de 496 millones de dólares. Solamente para este mes de junio que pasó salieron 274 millones de dólares en este rubro. Y para finalizar, el Ministerio de Minas y Energía informó que a partir del 11 de julio se bajó el precio del diésel 117 pesos por galón en promedio en las 13 principales ciudades del país, y el de la gasolina permanecerá estable en la mayor parte del territorio nacional, incluida Bogotá. El precio de la gasolina subió a partir del 11 de junio solamente en algunas ciudades de la costa Caribe, debido principalmente al valor del flete de etanol proveniente del suroccidente del país por la restricción de importación, que fue una medida adoptada a raíz de la pandemia del COVID-19 y que se extenderá hasta finales de julio.
Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el índice Colcap en la jornada del día viernes se valorizó levemente, favorecido principalmente por esta disminución parcial de la aversión a riesgo internacional. Sin embargo, esto ha sido moderado, teniendo en cuenta principalmente los bajos volúmenes de negociación. Se negociaron 93.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue ISA con 18.000 millones, la más valorizada fue ETB con un 2,3% y la más desvalorizada fue Preferencial Villas con un 21,7%. El día de hoy el Colcap podría mantener el comportamiento favorable, donde esperaríamos una posible reactivación de los volúmenes negociados para mayores valorizaciones en el corto plazo. Por el lado de noticias, una noticia positiva para Grupo Aval. Los implicados en el caso Odebrecht señalaron que no tenían información que señalara ni a Sarmiento Gutiérrez ni al Grupo Aval, lo que reduce como tal considerablemente los ruidos por gobierno corporativo sobre la especie. Y por otra parte, Corfi Colombiana da a conocer que Covi Pacífico alcanza el 45% del total de ejecución de obra, lo que representa un adelanto por encima del 10% del plan de obra inicialmente. Por el lado de acciones, Ecopetrol en la jornada del día viernes gana un poco de valor, favorecido principalmente por valorizaciones en los precios del crudo. Sin embargo, esto ha sido en menor proporción. Consideramos que es necesaria una mayor reactivación de la economía y en línea también de la producción de la petrolera colombiana para generar un mayor apetito por la especie. Y finalmente, ETB tuvo un buen comportamiento el día viernes, teniendo en cuenta su entrada al índice Colcap, lo que significaría flujos de compra de cerca de unos 5.000 millones de pesos, lo cual consideramos que el potencial de valorización es relevante desde el punto de vista de sus fundamentales, aunque esto podría tomar tiempo por las condiciones actuales de mercado. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. En el dólar tuvimos la semana pasada, el día viernes, negociaciones por más de 1.100 millones de dólares con una tasa de cierre 3.610. Hoy tenemos soportes en 3.600 y el siguiente soporte es 3.588, a la espera obviamente de una dinámica de jornada relativamente tranquila. Resistencias la hemos bajado un poco, 3.627 y la segunda 3.654. Eso es todo por el momento. Nos dejamos con Sharon para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local. Gracias, Dani. El panorama indeciso del día viernes no presentó mayores movimientos en la renta fija local. La curva TES tasa fija en pesos se aplanó, valorizándose cerca de 3 básicos, y de igual forma la curva TES-UR se valorizó cerca de 2 básicos y medio. Continúa aún muy contenida en la parte corta de la curva. Por el lado de los test del 24, estos se desvalorizaron ligeramente, cerrando en 3.41%, y por su lado los test del 28 se valorizaron hasta 5.42%. Por el lado de deuda corporativa se negociaron aproximadamente 25.000 millones a través del sistema transaccional y 601.000 millones por registro. Aún son volúmenes bajos, pero un poco más al promedio que tuvimos la semana pasada. Lo más negociado fue tasa fija del 20, del 22 e IPC del 20. Los indexados al IPC continúan mostrando leves desvalorizaciones en los nodos del segmento corto y medio de la curva, mientras que los test VR se volvieron los más valorizados en la parte corta, seguidos por los test en pesos que se destacan en la parte media. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.